familia hispana. Gracias por estar con nosotros compartiendo lo mejor de esta semana en WWE en español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Mis buenos panas mayulleros, en el pasado episodio de SmackDown sabíamos que teníamos pautada una lucha por el campeonato universal en el evento Royal Rumble entre el jefe tribal, quien se sienta a la cabeza de la mesa, Roman Reigns, y su retador número 1, el oficial de WWE, Adam Pearce. Durante la velada, el consejero especial del campeón universal, Paul Heyman, le dice: campeón, esta lucha necesita algo especial, no puede ser una lucha común y corriente. Durante la noche hubo un teje y maneje para saber qué estipulación se escogería y finalmente se llega al acuerdo de que será una lucha de último hombre que quede en pie, repito, por el campeonato universal en el evento Royal Rumble. Pero el campeón no estaba contento, dijo: yo no confío en ese Adam Pearce, yo lo quiero ver antes de que termine la velada de SmackDown, en el ring, firmando un contrato para garantizar esa lucha en Royal Rumble. Ay, Adam Pearce. You're not making for good television. Sí, lo que estás haciendo no es buena televisión. La gente te está esperando. Ahí está estampando la firma Adam Pearce en el contrato para la lucha contra Roman Reigns. Es oficial, Cabrera. Es oficial. He's so damn passive aggressive. Eres tan increíblemente pasivo mientras eres agresivo. Un nuevo nivel de pasividad y servidumbre en Paul Heyman. ¡Qué cosa, Cabrera! Por eso le pagan. Tiene la nariz, iba a decir yo, la nariz marrón. Por mala gente te pasa eso. Bueno, es oficial. Firmado el contrato y sellado. I've waited all night Yo for you to do that. he esperado toda la noche a que tú hicieras eso. Ya Roman firmó, Adam Pearce firmó. ¿Y por qué habló de esa manera? Como si él se sintiera confiado. He esperado toda la noche para que hicieras eso. ¡Oh! Se lastimó, pisó mal. Va a pisar peor. ¡Oh, no! En Royal Rumble. Está cojeando. Sí, el miedo normalmente... Sí. No, va de mal en peor. ¡Que ayuden a ese hombre! ¡Está mal! El miedo realmente es algo que te traiciona. My knee's been Mi rodilla it's one of the damnedest things. It's one of those old injuries, you know. está You know dando what I'm problemas, talking son about. You will lesiones know one of those antiguas. Tú injuries that sabes. just it creeps up on you at Tú the sabes, worst ese possible tipo de time. lesión que vuelve a aparecer cuando tú menos Like right now, la but esperas, don't como en worry. ese momento, pero no te preocupes. Don't worry. No te preocupes. As you all know, Como standard todos WWE ustedes saben. tracks all say the De same acuerdo con thing. las prácticas Hard, usuales de WWE, cuando eso sucede, siempre existe la posibilidad And de as a WWE traer official, I reserve a the un right. reemplazo, y como dirigente de WWE Because at me the reservo Royal el Rumble, derecho I'm not sure I'll be medically cared. de decirles que to yo find no a voy a estar suitable en condiciones replacement for the para participar en esa lucha en Royal And in Rumble. fact, Y de hecho voy a encontrar un reemplazo idóneo, y eso es precisamente lo que tengo en mente. Alguien que me reemplace de forma idónea. ¡Oh! Pero si lo dijo, lo dejé en el pasado, no quiero nada con él, no lo quiero ver ni en fotografía. ¡Cole! ¡Dímelo, Kevin Owens! ¡Es oficial! Después de lo que le hicieron, ¿quiere más? ¿Están locos? Ay, qué bola curva, qué golpe bajo le lanzó el oficial de WWE, Adam Pearce, al campeón universal. Así que en Royal Rumble ahora tendremos a Roman Reigns enfrentado a Kevin Owens por la presea universal este mismo 31 de enero a las 7 del Este, 4 Pacífico, por WWE Network.
Cada héroe tiene una historia. El 31 de enero, el próximo gran capítulo será escrito. La cuenta regresiva ha comenzado. El premio máximo en juego. El último hombre y la última mujer en pie ganan una oportunidad de campeonato en WrestleMania. ¿Quiénes serán los afortunados? WWE Royal Rumble en vivo por pay-per-view. Domingo 31 de enero a las 7 de 4 Pacífico. Es la realidad, porque la realidad son campeonatos que nunca son regalados, pero el mío puede ser arrebatado por un martillo neumático, por una lanza. Y ¿saben qué? Yo respeto a Goldberg, lo dije la semana pasada. Sí, lo respeto de esa manera, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea para mantener mi campeonato de WWE. Voy a sobrepasar mi lucha titular. ¿Saben qué? Voy a entrenar mi combate en Royal Rumble Pay-Per-View preparado, enfocado y con intensidad. La misma intensidad que vi en los ojos de Goldberg hace 2 semanas. Bueno, en la parte donde entró, sí, dijo todos esos disparates y las palabras que puso en mi boca. Honestamente, él puede creer eso mismo, pero si yo estoy hablando de otra cosa, la intensidad que yo sé que puede traerme, la agresividad que me mostró. Viéndolo simplemente en los ojos, yo vi exactamente lo que es el verdadero Goldberg. Te voy a dar un consejito en este momento. Te sugiero que traigas a ese hombre directamente a Rumble. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que título que tengo yo merezco. Porque si no lo haces, te voy a comer vivo en 2 minutos. En caso de que tú de alguna forma quieras comenzar la cosa conmigo, espero que lo hagas. La próxima semana, para calentar motores, voy a regresar a Raw. Mis buenos panas, ahí lo tienen. Goldberg, le dijo el campeón McIntyre, you're next. O sea, tú eres el próximo. Y el campeón McIntyre le respondió, muerto, ¿quieres misa? Nos vemos en Royal Rumble. Pero tenemos de buena tinta que en el próximo episodio de Raw, Goldberg y McIntyre estarán presentes. ¡Wow! Y nos preguntamos, ¿qué podrá pasar cuando el miembro del Salón de la Fama de WWE, el icónico Goldberg, y McIntyre, nuestro campeón de WWE, estén frente a solo días de ese combate tan icónico que sostendrán por el campeonato de WWE en Royal Rumble? Ay, Mayuya, eso hay que verlo. ¡Wow! Oigan, amigos, también tenemos que recordar cómo hace 2 semanas Alexa Bliss le lanzó esta bola de fuego horrible a la cara de Randy Orton. En el pasado episodio de Raw, Randy Orton aparece de la oscuridad con la cara cubierta con una máscara que protegía su lesión, diciendo que él sentía que lo que le sucedió era una condena por haber sido compasivo, pero que ese ápice de compasión que una vez tuvo ya no existe, definitivamente se ha ido. Que usaba la máscara no solamente para protegerse de su lesión, sino porque además no quería que la gente viera el horror que él había atravesado. Remató diciendo que él culpa directamente a The Fiend por lo que le sucedió, porque The Fiend le dio la idea a Alexa Bliss. Y culminó diciendo, sin embargo, nada ni nadie va a impedir que yo logre lo que The Fiend no quiere que yo logre, y es ganar Royal Rumble para ir directamente a WrestleMania. Y hablando de Alexa Bliss, esa misma noche se enfrentó en una lucha no titular a la campeona de Raw, la increíble Asuka. Sin embargo, antes de la contienda, la traviesa Alexa Bliss invitó a Asuka para que fuera a jugar con ella a su patio de recreo. You're right. Es cierto, sí. You're right. Sí, tienes razón. It wasn't. No It fue, wasn't supposed to be like this. no fue lo que estaba If I just would have done things planeado. differently, you would still be here. And Si hubiese everything hecho would las be cosas great, diferentes, and tú now te it's ves aquí, todo just estaría so maravilloso y todo hubiese sido absolutamente diferente. Todo se siente tan frío ahora para mí. It's gonna be okay. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. 魂は Mira. うちらのバディにおんねんから。 Y como yo sé, いや japonés, ellos dicen, en la cultura japonesa creemos que los espíritus están a nuestro alrededor. It's still here. Él todavía está aquí. Do not say his name. No digas su nombre. Asuka,
Creo que es mejor despedirnos. Hispanas, y después de lo sucedido nos preguntábamos cómo es posible que la campeona de Raw, Asuka, con todo lo excéntrica que ella es, pueda prepararse para una lucha contra Alexa Bliss esa misma noche en Raw. Y el combate durante el comienzo, debo ser honesto, transcurrió de una forma bastante normal, entre comillas. Pero cuando las luces comenzaron a cambiar, sabíamos que algo extraño estaba sucediendo. Pero nunca, jamás imaginamos que íbamos a presenciar a una Alexa Bliss completamente transformada. Y la está bloqueando, pero de una manera precisa. Finalmente la patada entra al abdomen de Alexa. Viene impulsada, se la saca. El giro. Oye, igual que hace ese otro individuo cuando de espaldas al rival ya sabe que viene y gira y lo conecta. No sé si lo estoy inventando yo porque ya estoy muy preocupado y estoy confundido. Pero me parece como si tuviera unos poderes especiales porque todos los golpes que le daba Alexa terminaban doliéndole a la campeona. Y estaba preparada para bloquear cada intento de golpe de Asuka. Y cuando Asuka venía a sus espaldas a toda máquina, justo cuando ya la tiene cerca, Alexa gira para castigar a la emperatriz en mañana. Un estilo muy similar a alguien más que conocemos. ¡Oh! Super rodillazo en toda la cara para Alexa. Muy bien, Asuka. Ahí viene. ¡Oh! Cambio demoníaco. Ahí está. La similitud es enorme. Está poseída. Está poseída. Es la mejor representación que hemos visto del demonio desde que desapareció. Demasiado parecido. Asuka no sabe qué hacer. Oh, me parece que venía con el garfio mandibular. ¡El garfio! Y la está bloqueando Asuka. Viene el garfio mandibular. ¡Lo va a lograr! ¡Oh, no! La patada la bloquea Asuka ahora enganchándola. Bloquea la maniobra con... ¡Oh, no! Castigo enorme con tremendo codazo y luego la trompada que envía Asuka de espaldas. Ahí está. La dominaba la cuenta en 2 para Asuka. Yo no sé cómo Asuka ha logrado mantenerse enfocada en esta contienda. Esto es otra cosa. Esto es otro nivel. Esto es otro mundo. Para que tú saques de concentración a Asuka, para que Asuka no sepa qué hacer, tiene que ser algo demasiado especial y extraño lo que está presenciando aquí la campeona de Raw. El antebrazo que le conectó, repite, como si tuviera poderes especiales. No quiero inventar, estoy tratando de discernir. Bueno, tú dices poderes especiales, yo digo que se parece mucho a un individuo que ya conocemos que actúa de esa manera. Miren a Asuka, vean a Asuka, no puedo entenderlo. Y la combinación de nuestras opiniones solamente indica a un solo nombre. No quiero decirlo, porque no quiero ser ave de mal agüero. ¡Ay, Dios! Asuka con patada brutal. ¡A la cara! Revés en la cara. Patada en la cabeza. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Enfurecida Asuka. ¡Oh! ¡Ay, Dios! La domina. Peligro para Asuka. Miren esa mirada, miren esa sonrisa. ¡Abigail! ¡Abigail! Me parece que viene con eso el beso y la hermana Abigail de cara, brutal impacto contra la lado para Asuka, encima Alexa. 1, 2 y la victoria por cuenta de 13 Alexa Bliss. Acaba de ser campeona de Raw. Está la ganadora Alexa Bliss. Con una hermana Abigail. ¿Qué demonios acaba de suceder aquí? Que no existe la estrella de la dicha. ¿Qué ha pasado con Alexa? Yo creo que está muy claro, Carlos, aunque no nos atrapamos a admitirlo. Acaba de regresar al estado en el cual se encontraba antes de sonar la campana. Oh, cualquiera se confía
En esa carita. ¿Qué? Drew McIntyre con 6 pies y 5 pulgadas, 265 libras. Su poder es innegable. Calidad atlética. Agilidad de crucero, fuerza bruta. 2 veces campeón del WWE. El ícono. El miembro del Salón de la Fama de WWE. Goldberg. Vengo a retarte en Royal Rumble. Drew McIntyre. Drew McIntyre. Goldberg. Es un choque titánico por el campeonato de WWE. Goldberg, tú eres el próximo. Mis buenos amigos, antes de despedirme hoy, quiero compartir con ustedes una noticia que nos tiene a todos muy felices y que acaba de salir a la luz esta misma semana y tiene que ver con la vitrina de los inmortales, el evento más grande del entretenimiento deportivo en el planeta Tierra, WrestleMania, que ya tiene casa para sus próximas 3 ediciones. ¡Báilame ese trompo en la uña! Este mismo año 2021, el 10 y 11 de abril, WrestleMania será transmitida desde el Raymond James Stadium de Tampa, Florida. En el año 2022, WrestleMania emanará desde el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Y finalmente, en el 2023, WrestleMania irá a Hollywood y será transmitida desde el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. No puedo esperar. WrestleMania, qué maravilla. Amigos, por hoy se me acabó el tiempo, pero los invito para que nos encontremos aquí la próxima semana y sigamos como siempre reviviendo todo lo mejor de WWE. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez. ¡Colga!